Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a toda nuestra querida audiencia. Buenos días, operador del día de hoy, de todos los martes, desde el 1 de octubre de 2018, Héctor Didío. Y ahora sí, le he dado el saludo a los que están más cerca de nuestro programa y le doy la bienvenida a todos los oyentes de La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Muy buenos días a quienes nos escuchan por la antena de esta radio, ubicada aquí en el Palomar, Morón, oeste del Gran Buenos Aires. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de distintas aplicaciones, Facebook, Twitter, y muy buenos días también a quienes nos están escuchando por Radio Fénix FM 92.1 MHz en Corrientes Capital, que lo hace posible la doctora Mónica Colunga, a la cual también le damos los muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz en Uspallata, Mendoza, que a través de la antena de Radio La Paquita FM 88.9 MHz hace posible que nos escuchen en aquella localidad de la cordillera de los Andes. Muy buenos días, Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Anótese, suscríbase al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Siempre hay alguien más que se suma y vamos sumando. Y esperaremos hasta el infinito, hasta que toda la Argentina esté allí mirando este canal de YouTube tan importante, tan interesante, y que le vamos a dar un salto de calidad en algún momento. En eso, ¿quién está trabajando? Además de Daniel Pérez, Miguel Pascuale, está trabajando también para que podamos hacer un blog a partir del cual los 1100 reportajes que tenemos acumulados al día de hoy y que ya han sido puestos como de interés para investigadores, estudiantes, curiosos. Bueno, un blog que permita que usted acceda rápidamente a aquello que le interesa, porque si no tendría que estar semanas enteras escuchando el programa, cosa que no tendría sentido. Usted tiene que ir directamente, usted le interesan las cuestiones energéticas, va a las cuestiones energéticas, le interesan las ambientales, va a las ambientales, le interesa la política, la economía y así sucesivamente. De manera que ese blog va a complementar el canal de YouTube La Brújula en la Luna y es uno de los medios en los cuales está trabajando Miguel Pascuale. Muy buenos días, Florencia Videberri, la realizadora de nuestros flyers con los cuales difundimos el programa. Quiero decirle que este es el programa 279. Ya los empezamos a contar, hemos contado uno por uno. Y estamos en el 279, transcurriendo el tercer año del programa La Brújula aquí en Radio La Luna. ¿Quieres saber qué temperatura está haciendo en este momento? 16 grados centígrados aquí en el Palomar. Una temperatura prácticamente ideal, un sol espléndido, un cielo celeste absolutamente despejado, hermoso realmente. Una humedad del 63%, ahí está buena, y apenas un viento de 10 kilómetros por hora. Ninguna posibilidad de precipitación, de manera que es un día espléndido para disfrutar en las 11 horas y 54 minutos que le quedan. Y las primeras 2 horas de esa segunda etapa del día las tiene que pasar aquí con nosotros, en La Brújula. Quiero decirles que Miguel me recomendó que mencionara aquí a una empresa que muy interesante, Daniel, que se llama Itarnex, Soluciones Alimentarias. Itarnex es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de máquinas para la industria alimenticia. Contamos con más de 2 décadas de experiencia en la distribución y venta de equipos individuales y líneas procesadoras completas para vegetales, frutas, post cosecha, botanas, creperas, tarteleteras, cortadoras de tallarines, fabricadora de ravioles, cortadora de discos de empanadas con separadores, máquinas que amasan, laminan, rellenan y cierran la empanada,
Manejamos una gran variedad de productos dirigidos a los fabricantes de alimentos naturales, congelados y procesados, así como maquinaria diseñada para el empaque y envase de una amplia gama de productos alimenticios. Nuestras máquinas son fabricadas con tecnología de punta y bajo las estrictas regulaciones de la Comunidad Económica Europea, lo que garantiza un largo rendimiento y muchas satisfacciones. Permítanos darle apoyo profesional y mostrarle todos los beneficios y las ventajas que obtendrá con nuestras lavadoras, cortadoras, centrifugadoras, peladoras, empaquetadoras y demás productos. Estamos seguros que cumplirán con sus expectativas, sobre todo porque la empresa ahora ha diseñado un sistema de leasing, quiere decir, ha diseñado un sistema a partir del cual quien quiera meterse en la industria alimentaria puede tomar por un tiempo, alquilar las máquinas, mientras las va alquilando, observa si finalmente las va a comprar o no. Realmente un sistema, el de leasing, muy interesante que yo creo que se debería poner en práctica en muchas más áreas, pero que Itarnex, Soluciones Alimentarias, la está poniendo a disposición. ¿Se quiere comunicar con esta empresa? Llame a Miguel al 15 39 09 95 35 o 15 3900 4217. Cualquiera de los dos teléfonos y se pone en contacto porque por él le interesa avanzar y si no, busque por internet Itarnex, Soluciones Alimentarias. Bueno, vamos a también, por pedido de nuestro amigo Miguel, Dreamland Computación, todo en computación. Dreamland ya cuenta con más de 15 años en el mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? Miren, acá, muy cerca de la radio, en la calle Fasola, 61 y 63, Aedo Norte, prácticamente a una cuadra de la estación de Aedo, y brindando soluciones informáticas, tanto a clientes particulares como pymes, medianas empresas e instituciones educativas y gubernamentales. Dicen que nuestra pasión por lo que hacemos, la búsqueda de la excelencia y el mejor rendimiento en cada equipo que tomamos, nos distingue día a día. Cada caso es tratado como único, atendiendo todas las necesidades del cliente, ya sea para una simple limpieza de hardware, backup completo de información ante la pérdida por virus y hasta trabajos de enlaces punto a punto en distintas locaciones o reparaciones con prioridades que el trabajo del cliente requiere. ¿Cómo hacer para comunicarse con ellos? Los puede llamar al 44 43 83 39 o los puede buscar en internet a través de www.dreamlandpc.com.ar. Pero yo llamaría al teléfono 44 43 83 39 y me comunicaría con esta empresa que en Aedo hace un servicio muy importante sobre todo lo que tiene que ver con computación, en fin, con la parte dura de la computación. Así que, bueno, hemos pasado nuestros avisos y Daniel, hoy... Sí, hoy 18 de mayo estamos conmemorando en toda la Argentina el Día de la Escarapela. Como todos saben, la escarapela es uno de los símbolos patrios. Fue creada en 1812, instituida por el triunvirato a pedido del general Belgrano, ¿sí?, que estaba en la campaña al Paraguay, en la ciudad de Rosario, casi en conjunto con la aparición o la primera vez que se hizo la bandera, que fueron 2 días después, 14 de febrero de 1812. Así es. Y es el Consejo Nacional de Educación. Sí, esto se crea el 18 de mayo de 1934 por iniciativa de un grupo de docentes de escuelas primarias de la capital federal que impulsaron esta iniciativa, y se fija un día que no tiene es un día arbitrario, se decidió el 18 de mayo, bueno, y ahí estamos, tenemos una semana antes de la Revolución de Mayo. Una semana antes de la Revolución de Mayo. Muchas veces se confunde la creación de la escarapela con la iniciativa de French y Beruti,
que si bien repartieron cintas, aparentemente eran blancas, las cintas que repartieron en la Plaza de Mayo, y siempre la escarapela se utilizaba para distinguirse de los bandos contrarios, ¿no? Claro. Era muy común desde 1700 que se utilizaran en los campos de batalla, ¿no? Para que los soldados se identificaran unos con otros. Así es, me preguntan, la www es Radio La Luna, todo seguido, Sí. .com.ar, así que para el oyente va la aclaración. Muy bien, pero hay que volver a usar la escarapela. Yo creo que sí, la verdad es que podríamos usarla más días que los días patrios, porque es en realidad, vos sabés que hay una vieja discusión en torno a los nacionalismos, ¿no? Pero lógicamente que hay dos tipos de nacionalismos. Uno que podríamos denominar negativo. Hay más, lógicamente, pero vamos a simplificar. Uno que es negativo. ¿Cuál es el negativo? Aquel que rechaza lo extranjero, aquel que es que conlleva xenofobia, odio a otros países, ese aire de superioridad, esa soberbia nacionalista, esa pretensión de superioridad, de raza superior, como en algún momento se pretendió. Todo eso es un nacionalismo muy, muy negativo. También hay un nacionalismo encerrado, un nacionalismo que pretende que somos el ombligo del mundo, o que todo tiene que ser nacional, cuando nosotros, incluso ahora nos estamos comunicando a través de una lengua que no es ni siquiera americana, es europea. Sí, hablamos el español nosotros. Sí, pero además castellano. Yo creo que nos pasa a todos los argentinos que sentimos una enorme simpatía por el multicolor de las banderas que fueron haciendo con sus que fueron trayendo todas las colonias inmigrantes a la Argentina, ¿no? Es decir, que nos sentimos hermanados con todo el mundo, creo, los argentinos en general, ¿no? Mi padre es portugués, mi madre es hija de españoles, yo me siento muy argentino, pero también tengo una hija viviendo en Alemania y nietos alemanes, o sea, el mundo se ha achicado y las banderas son un recuerdo de dónde estamos parados, ¿no? De cuál es nuestra tierra. Y también, Daniel, es un formato para, como reza la Constitución Nacional, para la defensa común. Defensa común que no siempre hacemos. Porque el colonialismo hoy no se expresa como en el pasado, de manera brutal, digamos, donde una potencia viene y ocupa un territorio, porque ya no hay potencia que tenga capacidad de ocupar un territorio que no se quiere dejar gobernar por otra potencia. Entonces, virtualmente el colonialismo, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a desaparecer del planeta y quedan pocos lugares en el mundo con un claro colonialismo. Uno podrían ser Malvinas. Vaya a saber si es la mejor definición, porque eso es una ocupación y de allí se sacó a la población nativa, a la población argentina, se puso otra población y lógicamente después empezaron a cerrar esa comunidad con la finalidad de que el Reino Unido, dueño de los mares durante varios siglos, tuviera allí unas islas, un portaaviones en la actualidad, inundible, y es de realización estratégica. Pero el colonialismo tal cual se expresó en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, terminó. Entre el XIX y el XX terminó. Pero ¿cuál es la forma de colonialismo? La forma de colonialismo es, te colonizo por sectores. Vos administrá, vos elegí tu gobierno, pero yo te manejo las finanzas, por ejemplo. Entonces, al manejarte las finanzas, ya mucho no me interesa quién sea el presidente, yo te manejo las finanzas. Además te endeudo, con lo cual dependés de mí. Ya tampoco me interesa mucho, porque te voy a decir, sea quien sea el presidente, te voy a decir desde afuera qué es lo que tenés que hacer. Pero además me voy a quedar con tu comercio exterior, me voy a quedar con tu principal comercio, que es el comercio de granos,
eso lo voy a manejar yo. Y apenas si le voy a dar al Estado algún tipo de información. Te voy a manejar, como ahora que se está discutiendo, la principal vía navegable que tiene la Argentina, que es el Paraguay-Paraná, esa y Río de la Plata, esa la vamos a manejar también con empresas extranjeras. Los fletes también los vamos a manejar, quiere decir que vamos a manejar el crédito a través de los bancos, vamos a manejar las compañías que van a exportar el principal producto de exportación, vamos a manejar los puertos, vamos a manejar la vía navegable, vamos a manejar los fletes. Bueno, ¿qué les vamos a dejar a ustedes? El comercio interior, pero una parte del comercio interior. Sí, cada vez más es decir, el comercio barrial, chiquitito, que a nosotros nos interesa poco, pero si no vamos a poner grandes superficies para manejarles también el comercio interior. Y el comercio electrónico ahora, que es una gran disputa, ¿no? Entonces, claro, son fórmulas, el colonialismo viene fragmentado, viene de otra manera. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de ese colonialismo? Lo que le está pasando a la Argentina. Es decir, en la Argentina fue un chivo expiatorio, más que chivo expiatorio, fue un conejillo de la India. Fue un conejillo de la India sobre el que se experimentó qué pasaría si a este país le reducís el Estado y le sacás todas las empresas. Sí, en general el colonialismo... Bueno, lo que pasa ya está a la vista. Se puede digamos, realizar cuando los intereses de las clases ricas de un país coinciden con los intereses de las clases ricas del país que te quiere colonizar, ¿no? Claro, entonces, cosa que siempre ocurre porque el colonizador siempre le va a pagar una extra al que desde adentro funciona en función de sus intereses. Si vos lograras la representación, alguno de nuestros oyentes lograra la representación de Ford o de General Motors o de Toyota o de Volkswagen o de Renault en la Argentina, bueno, esa persona tendría una retribución absolutamente por encima de la media nacional. Y lógicamente sus intereses quedarían aferrados, y eso es natural, a la empresa que lo ha contratado para que lo represente en el país. Y así se va. Después esa empresa necesita un estudio de abogados. Ese estudio de abogados vuelve a vincularse a esa empresa. Y así los tipos van armando una red que con nativos, con nacidos en la Argentina, consolidan el posicionamiento colonial del país. Sí, el otro proceso que se ha desarrollado en profundidad en la Argentina fue el proceso de extranjerización de las principales rentas de nuestro país, ¿no? Desde las rentas públicas hasta las rentas privadas. O sea, la extranjerización, que es el paso a manos extranjeras de las fuentes de producción más importantes que tiene el país. Sí, claro. Si queremos ver el comercio de granos, está prácticamente en su totalidad en manos extranjeras, o en un 80% en manos extranjeras, ¿sí? La minería otro tanto. Bueno, así te van colonizando, esa es la situación. De las 500 empresas más grandes, 400 son extranjeras. Esto quiere decir que esas empresas, cuando ganan y cierran sus balances a fin de año, ese dinero no se queda en la Argentina. Así es. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Héctor Giuliano. Buenos días, Héctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, a tu disposición, en principio. Bueno, seguramente para hablar de las novedades. Sí, en principio, lógicamente que tenemos muchos temas, pero dado que el presidente volvió de Europa, de una gira por Europa, y después de haber recibido el apoyo de 3 países de Europa, Portugal, España y Francia, de haberse reunido con el Papa, de haber tenido algún tipo de reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y además con John Kerry, que fue realmente es un hombre muy significativo en la política de los Estados Unidos. ¿Se puede hacer un balance? El presidente vino como que hubiera traído, digamos, títulos o triunfos muy significativos. ¿Se puede hacer un balance de esa gira, Héctor? Mira, honestamente pienso que no. ¿Pero por qué motivo? Primera aclaración de orden general. Todo lo que ocurre en materia de deuda, y yo diría
todo lo importante que pasa en la Argentina es secreto y está fuera de la información oficial y hasta en gran medida periodística. Así que empecemos por aclarar que no sabemos para qué fue el presidente a Europa. Se presume por declaraciones bastante genéricas que los dos temas centrales fueron el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario y el próximo vencimiento con los países del Club de París. Se presume, digo yo esto ahora lo voy a fundamentar, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el punto de situación de estas negociaciones, que fueron las únicas que fueron mencionadas? La Argentina hace 8 meses que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Sinceramente no sé qué diablos se está negociando 8 meses, ¿verdad? Es decir, con los fondos buitre estuvo negociando 9 meses, también en secreto, sin que trascendiera nada, y en agosto del año pasado se llegó a un acuerdo por el cual la Argentina se rindió financiera y jurídicamente ante esos fondos buitre. Concretamente, le reconoció capitalización de intereses por cerca de 10.000 millones de dólares. Entre deuda externa, es decir, deuda con residentes en el exterior, que eran 66.000, y deuda interna con fondos buitre locales que estaban en moneda extranjera, por otros 42.000. Estábamos en que el capital que se negociaba con los fondos buitre que habían entrado con Macri, ¿no? Con la crisis de Macri del abril. Resulta que esos fondos buitres, mientras estaban negociando y la Argentina pedía, clamaba porque no quería incurrir en default, ocurre que la realidad, la verdad de la milanesa, era que los intereses seguían cayendo en nuestro desfavor. Entonces, solamente a los fondos buitre norteamericanos, o con sede en Nueva York, se le terminó pagando 6.200 millones de dólares de intereses capitalizados por anatocismo. Esto es, creo que lo hemos hablado la otra vez, pero hago un brevísimo explicación para los oyentes. Cuando una empresa o cuando un ente, puede ser público o privado, entra en cesación de pagos, el devengamiento de los intereses se interrumpe. Es como si vos tenés una deuda con un banco, no podés pagar, el banco no puede cometer el abuso de cobrarte intereses mientras está negociando a ver cómo le vas a pagar. Bueno, eso que no se puede hacer en la actividad privada, eso es lo que le hicieron en Argentina, y no es la primera vez, en las negociaciones con los fondos buitre. Los del exterior y los del interior. Del exterior, la Argentina capitalizó, ya te digo, creo que 6.200 millones de dólares. Empezó negociando 66 y terminó acordando 72.500. Y no tengo la cifra exacta de lo que se capitalizó internamente, pero era un capital era una masa de 42.500 millones, así que proporcionalmente tienen que haber sido otros 4.000 más. Ese chiste de la negociación durante 9 meses significó que la Argentina estuvo negociando mientras los intereses le caían. Ahora está ocurriendo algo parecido con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario prestó a la Argentina, desembolsó 44.000 millones de dólares del total de 57 pactado con Macri para salvar a su gobierno. Ese dinero que desembolsó devenga intereses a una tasa que ahora quedó comparativamente alta. Yo calculo que la tasa del Fondo Monetario se acerca al 5%, me daba a mí 4,65, porque no es una tasa simple, es una tasa compuesta. Por ejemplo, lo que está pidiendo ahora la Argentina, que fue especialmente destacado, es que el fondo le rebaje 2 puntos porcentuales de interés, 2%. Que es el recargo que le cobra el fondo por prestarle un monto muy superior a la cuota. Claro. O sea, para no confundir mucho a los oyentes. El Fondo Monetario tiene una característica: no presta dinero de terceros, te presta tu propio dinero y te cobra interés por prestarte tu propio dinero. ¿Por qué? Porque todo país tiene una cuota aporte, es socio del fondo. El fondo es un fondo, no es un banco que se fondea y se financia afuera.
el capital del fondo se integra con la cuota aporte de los miembros. Claro. Por eso los miembros más poderosos, como Estados Unidos, son los que más deciden en el fondo, porque es como en un club, que vos tenés votos en proporción a las acciones, a los títulos, a los bonos que tenés. Ahora bien, resulta que la Argentina tiene una cuota aporte que creo que vale hoy en día unos 4.000 millones de dólares, y recibió el préstamo récord histórico del Fondo Monetario de que le preste más de 11 veces la cuota aporte. Claro. Una normalidad, porque el Fondo Monetario nunca presta más de 2, 3, máximo parece 4 veces la cuota aporte de un país, ¿no? Como si le hubiera prestado a la Argentina, el tope era 16.000 millones. No, le prestó 57.000, lo cual es una brutalidad financiera para el fondo. La gente no sabe que los países europeos, empezando por Holanda, Francia y Alemania, cuando esto se discutió, esas puertas cerradas, pero algo trascendió, cuando esto se discutió en el board, en el directorio ejecutivo del fondo, le dijeron de todo a la Argentina, con respecto a de que el gobierno, el delegado holandés dijo, el fondo está despilfarrando los fondos de esta institución de la cual pertenecemos, prestándole a un país que no puede pagar. Pero en ese momento el apoyo del gobierno Trump al sostenimiento de la administración Macri pesó más. Ahora viene el momento de negociar y el país se fue a barajas con un discurso muy suave con respecto a las responsabilidades del fondo. Me fui un poco lejos, pero esto viene a cuento de que qué fue a negociar dentro de este cuadro, a mi juicio, Alberto Fernández a 4 países europeos. En principio, y habría hablado de eso con la propia Cristalina Georgieva, que el fondo le condone esos 2 puntos porcentuales, es decir, que le baje un poco la tasa de interés, lo cual no cambia en absoluto el problema de fondo. La Argentina tiene que devolver 44.000 millones más intereses que está pagando, ¿no? En febrero pagó 300 millones de dólares de intereses. Sí, el acuerdo se cumpliría tal como está, la Argentina tendría que pagarle 5.000 millones de dólares de intereses al fondo. Por eso la cuenta es 44.000 de capital más 5.000 de intereses. Lo que está negociando la Argentina es que le hagan una rebaja en los intereses. No, o sea, si esto daba o no para un viaje a Europa es discutible, pero eso es lo que poco que se conoce. Ahora, Héctor, yo para el oyente, un país que toma deuda a una tasa de interés que es superior a la tasa de crecimiento de su economía, inexorablemente va a la ruina. Sí, exacto, es lo que hablamos la otra vez, que y el FMI, la tasa de interés tiene que tener una relación con la tasa de rentabilidad que tiene una empresa, así también efectivamente la tasa de interés que cobra un organismo internacional tiene que ser inferior a la renta que va a tener ese país por crecimiento económico, efectivamente, cosa que no se cumple. Lo extraño es que el Fondo Monetario, que se supone que le da una mano a los países, cobre una tasa de interés que supera la tasa de crecimiento promedio que hay en el mundo. Sí, la Argentina ha caído el año pasado 10 puntos porcentuales de su PBI, 9.9, o sea, un país que ha caído 10% en su Producto Bruto no tiene nada que negociar, no puede negociar nada. Claro. Y de hecho no tiene previsiones presupuestarias para ello. Así que todo esto descansa en mi opinión, en una gran ficción. Porque, ¿cuál es la trampa esencial del endeudamiento? El endeudamiento se basa no en que los países puedan devolver sus obligaciones, sino que la puedan refinanciar. Esa es la lógica del endeudamiento internacional, para la Argentina y para todo el mundo. Entonces, la regla es la siguiente. No hay problema en que ustedes tomen y siguen tomando deuda mientras
tengan la plata suficiente para aguantar el pago de intereses. Si aguantan el pago de intereses, le refinanciamos nuevamente el capital. Y entonces ustedes, con el largo plazo, si hacen buena letra, se pueden beneficiar que les bajamos un poco la tasa de interés. Entonces, claro, es la zanahoria del burro que le están ofreciendo todos los días a la Argentina. Fíjense, ustedes tendrían que colocar deuda hoy al 7, al 10, al 12%, no le presta a nadie. Pero fíjense, países vecinos que hacen buena letra como Uruguay, Paraguay, Perú, le están prestando con tasas del 2,5 al 3,5 hasta el 4%. Ese es el, digamos, el nudo simple de la cuestión. Y lo mismo pasa con el Club de París, porque... En el Club de París, le pregunto, ayer estaba escuchando que Axel Kicillof había negociado tasas del 9%, ¿puede ser eso? No, primero, sí, hay una tasa del 9% que es la tasa de punitorios que le cobra el Club de París por la demora de pago de la Argentina. El punitorio es 9%, lo cual es una brutalidad. Claro. Una tasa del 9% en dólares hoy, que las tasas de interés internacionales están entre el 0 y el 1%, es directamente una tasa de usura. Pero esto no es nuevo, porque cuando Kicillof renegocia en el año 2014, siendo él ministro de Economía, ¿no?, renegocia la deuda del Club de París, que tenía una larga y oscura historia desde la época del proceso militar, había sido refinanciada, había sido motivo ya de unas 7, 8 rondas de negociaciones, siempre pateando para adelante, refinanciando compromisos, de tal manera de que de novación en novación de deuda, la deuda se transforma en anónima, porque nadie sabe en definitiva de dónde vino. Y se hizo un negociado muy grande dentro de eso, no solamente porque la mayoría era deuda privada estatizada en las postrimerías del gobierno militar y gobierno radical, no, cuando sobre la base de las reglamentaciones que había dictado Cavallo cuando era titular del Ministerio de Economía, con Liendo como asesor jurídico, y después González del Solar. Pero quien formaliza, esto hay que tenerlo presente también, quien formaliza la estatización de la deuda privada es el gobierno radical. En ese momento, bajo la titularidad en el Banco Central de José Luis Machinea. Y con un informe específico de recomendación en favor de esa estatización del que era entonces gerente de deuda externa del Banco Central, que era Carlos Melconian. Carlos Melconian, sí, que nos da clases, da clases de economía en todos los canales de televisión. Sí, es importante saber quién con nombre y apellido, porque y luego, bueno, pasaron los años, eso había sido en 1985, ¿no? Pero cuando renegocia Kicillof en el año 2014, la deuda por capital con los países del Club de París era unos 5.000 millones de dólares y acumulaba unos 1.000 y pico millones de intereses. Pero el Club de París, creo que por primera vez en su historia, le cobró como recargos punitorios a la Argentina otros 3.800 millones de dólares, ahí la tasa del 9% de recargo, una tasa usuraria e impietosa que le cargó, de tal manera que la Argentina, sobre 5.000 de capital más 1.000 de intereses, pagó 3.800, acordó 3.800 de punitorios, total 9.800 millones de dólares. Acordó pagarlo en 5 cuotas y la última, que tendría que haberlas pagado Macri, no la pagó. Y le tiró el fardo, como le tiró el fardo de los vencimientos del segundo semestre del año pasado, al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno se lo bancó. Y está pidiéndole, por favor, al Club de París que le sea benigno con esa cuota de intereses punitorios. Así que cuando uno hace un balance y quiere saber a qué fue el presidente Alberto Fernández de Europa,
primero no encuentra razones explicativas importantes. Y después, las pocas que trascienden son cuestiones de forma, pero de forma, de quantum, de tasa de interés, etcétera. Es decir, corresponden a un nivel muy, muy horizontal. Claro. Y lo único que me llama a mí la atención, que no se da en otros casos, es que a diferencia de otros viajes, esta vez no se reflejó nada de entrevistas del presidente y hasta del ministro de Economía con empresarios privados. Lo cual es sospechoso, porque siempre todos los viajes oficiales son acompañados por empresarios locales y también recibidos allá por cámaras de comercio, etcétera, aunque no hagan mucha bulla de eso. Y esto es importante porque para mí hay varios temas en juego, en discusión, en secreto, que no se dicen. Y el primero de todos para mí es el de la hidrovía, porque la Argentina ha dilatado, viste, la decisión con respecto a la licitación que sería por 30 años de la hidrovía Paraná-Plata. Sí, pero hay mucha resistencia al interior del propio Frente de Todos, por fuera del Frente de Todos, y todo el mundo exacto, por eso, pidiendo recuperar el manejo del río y de los puertos. Exacto. Por eso decía que me parecía sospechoso que no hubiese en danza otras concesiones, porque la regla de negociaciones es siempre la misma. ¿Qué da la Argentina a cambio de que le sean más tolerantes con la deuda? Siempre es la regla inexorable que existió así. Claro. El mismo origen del acuerdo con el Club de París en 1956 provino también de la transformación de deudas comerciales en deudas financieras. Así que eso no es entre los supuestos, ¿no? Pero quiero decir, cualquier concesión está ahí en cartera. Claro. Pero ya te digo, todo lo que sea información es conjetural, porque el gobierno no... Y no aclara porque no puede aclarar, eso es evidente. Primero es una regla, porque, digámoslo claramente, ningún gobierno informa a la opinión pública realmente los números que está barajando o lo que realmente se está negociando. Yo entro todos los días al Ministerio de Economía, al Banco Central. Bueno, aquello que sea de información oficial se puede comentar, pero los comunicados no dicen nada acerca de las negociaciones. Y fíjate que ningún funcionario, ni directa ni indirectamente, dice nada. Claro. ¿Qué dijo el ministro Guzmán acerca de las negociaciones? Por eso decía, hace 8 meses que está negociando con el fondo. Lo único que sabemos es que está tratando de patear para adelante, y que se especula que lo que quieren es pasar las elecciones parlamentarias, porque se presume que cuando tenga que aceptar las condiciones del nuevo ajuste del Fondo Monetario, eso va a ser bastante impresentable para una elección. Claro. Pero para mí eso no cambia los tanto, porque el plan de ajuste el gobierno lo está haciendo ahora. Permítame que quiero hacer un breve comentario de lo anterior. Lo dramático acerca de la falta de transparencia, de publicidad de los actos públicos. Sí, no existe, es dramático que el Congreso de la Nación, que tendría que tener en forma casi excluyente el manejo de la deuda, no le exija al Poder Ejecutivo toda la información para que el público pueda realmente hacerse un estado de situación y entender qué es lo que pasa, porque en realidad nadie entiende, salvo usted y un puñado de especialistas, nadie entiende lo que pasa con la deuda. Esto es dramático. Lo que está pasando, no el contenido de lo que está pasando, porque eso es secreto. Claro. Lo que vos decís es oportuno con respecto a esto que yo digo es bastante común al kirchnerismo, ¿no? La puesta en escena. El Senado ya está por sacar un tercer proyecto de declaración, porque el primero lo hizo en octubre, mandando una carta al Fondo Monetario objetando el acuerdo con Macri. Y luego lo ratificó, creo que en febrero de este año, ¿no?
Lo que se dice en algunos puntos es impecable. Se censura que las condiciones en que el fondo ayudó al gobierno Macri. Pero la forma es improcedente, porque un grupo de legisladores no tiene ninguna competencia ante el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, por su estatuto, trata con 2 funcionarios solamente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de cada país. El resto son de palo, pueden decir cualquier cosa, pueden mandar una carta, pueden decir cualquier verdad. Distinto es que eso mismo lo hubiera dicho el gobierno, pero el gobierno no lo dijo un puñado de legisladores. Y ahora vuelven con lo mismo, con esta declaración que creo que se aprobaba anteayer, no sé si se habrá dado forma, que fue presentada por el senador Parrilli con el auspicio proclamado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la cual el Senado pide al ministro de Economía que los fondos que le va a dar el Fondo Monetario para la ayuda de pandemia sean efectivamente destinados a pandemia y no al pago de deuda externa. Lo cual es una obviedad, porque eso lo está diciendo el propio fondo. El renunciante, Alejandro Werner, que estaba al frente del Departamento Hemisferio Occidental, trascendió, que se lo advirtió especialmente a Guzmán en una entrevista, diciéndole, creo que hasta coloquialmente, lo tuteaba, diciéndole, acordate, dice que estos fondos, dice que da el fondo, es para la reactivación de la economía mundial, es parte de todo un paquete de ayuda de 650.000 millones de dólares en DEG, ¿no? En derechos especiales de giro. Entonces, que salga un grupo de legisladores a hacer un proyecto de declaración para decir una obviedad que ya está aceptada, que es que no se usen esos fondos que son para la pandemia para pagar acreedores, eso es para la galería, eso es para salir en la tapa de los diarios como... yo la contradicción que veo es esto. Guste o no guste, tenemos un gobierno Fernández, un gobierno bicéfalo, ¿no? Pero el kirchnerismo, y en particular la vicepresidenta, juega a tomar distancia, como si ella no fuera, ella o el kirchnerismo propiamente dicho, no fuesen responsables de las decisiones que toman. No, señor, son íntegramente responsables. Acá no se toma ninguna decisión sino de acuerdo de parte. Y así se ajustó con los fondos buitre en favor de la Argentina y pasándole un fardo impagable al próximo gobierno, y así se está negociando con el Fondo Monetario y con el Club de París. Esa es la realidad. Después que pasen la pelota de que no, que a nosotros no nos gusta cumplir. El Fondo Monetario pedía en el acuerdo stand-by de junio del 2018 que firmó con Macri 3 puntos fundamentales. Reforma laboral para bajar los sueldos reales. Segundo, reforma previsional para bajar las jubilaciones netas. Tercero, reforma impositiva para aumentar la presión tributaria por donde se pudiera. El gobierno suspendió formalmente el acuerdo, pero lo está cumpliendo, porque son 4 años, y justamente más acentuado el año pasado, en que las jubilaciones se bajan. Claro. Formalmente se está cumpliendo la premisa, la vieja y tradicional premisa neoliberal, de que para frenar la inflación, los sueldos y las jubilaciones tienen que crecer por debajo de los precios. Es decir, señores, tráguense la inflación. Señores jubilados, bánquensela. Ahora, me gustaría, Héctor, dado que ya vamos a este tema, porque está, creo que muy claro de que efectivamente estamos frente a una política de ajuste con baja de salarios y jubilaciones. Claro. Todos los datos se corresponden. Después se lo puede calificar de liberal, neoliberal o nacional popular, pero es lo que ocurre real y objetivamente. Yo quería preguntarle, porque usted hizo una nota pero muy esclarecedora acerca de lo que dicen en general los liberales argentinos. Estos dicen que los gobiernos populistas gastan en exceso,
más de lo que pueden recaudar, eso los lleva a emitir, esa emisión monetaria se transforma en circulante y ese circulante que genera presión de demanda sobre una oferta inelástica se traslada a un aumento generalizado de precios. Este es el verso o el relato liberal. Pero usted demuestra en un análisis exhaustivo que esto es una falacia, que la emisión monetaria va a favorecer básicamente a los bancos. ¿Por qué no nos lo explica? Sí, en efecto, una nota que la he circularizado, que se titula La emisión monetaria y su verdadero destino, aclara un tema fundamental. Mientras todos los economistas del establishment repiten a coro que el gobierno se está financiando con emisión monetaria, ¿no? Ellos proponen financiarse con deuda, que es peor, pero de todas maneras ellos se rasgan la vestidura porque porque el gobierno se estaría financiando por emisión monetaria. Yo aclaro y demuestro ahí que eso no es empíricamente cierto. Primero y principal, porque en los meses, hasta mediados de marzo, el Banco Central no emitió dinero para financiar al Tesoro. Punto. Esto es objetivamente así y reconocido. Pero sí emitió dinero. Ahora, la paradoja es que ¿para dónde fue a parar ese dinero que imprimía la famosa maquinita que popularizara desde la época de Sogaray y que todos denostan, ¿no? Ah, sí, el Estado pone mano a la maquinita. El principal destino del dinero impreso fue para pagar los intereses de las letras de liquidez, las LELIQ, y los pases pasivos del Banco Central. Esto significa, en buen romance, que el gobierno no se está financiando con emisión monetaria, se está financiando con endeudamiento del Banco Central, porque el Banco Central toma deuda para imprimir esos billetes que le presta en parte al gobierno y que en parte, en su mayor parte, ni siquiera se los presta porque son para pagar los intereses de su propia deuda. Y esta es la realidad que se esconde a la opinión pública, porque resulta que tenemos un Banco Central con deudas por el equivalente de 100.000 millones de dólares y reservas por 40. Qué bárbaro. No hay Banco Central ni banco que aguante con una relación de pasivos de ese tipo. Entonces, efectivamente, el trabajo lo detalla, lo desagrega, pues me preocupé de tomar las informaciones oficiales del Banco Central. Pero estas dos ideas fundamentales. Primero, que no es cierto que el gobierno se está financiando con emisión monetaria, sino se está financiando con endeudamiento del Banco Central. O sea, saco plata del Banco Central porque el Banco Central duplicó su deuda el año pasado. Pasó de un equivalente de 3 billones y pico a 7 billones 100.000. O sea, duplicó la deuda del Banco Central. Entonces quiere decir que no se está, ojalá se estuviera apelando a una maquinita donde el gobierno imprime billetes y sale del paso. Ahora, ¿cuánta transferencia a los bancos significó esto? Bueno, hay dos variantes, porque la mayoría de los intereses no se pagan, sino que se capitalizan por anatocismo, o sea, lo que hace el anatocismo es la capitalización de intereses, ¿no? Sí. Es como, para explicarlo a la gente, un plazo fijo. Yo, cuando vence el plazo fijo, tengo la opción de retirarlo llevándome mis intereses, o dejo los intereses, es decir, los capitalizo y el monto lo vuelvo a colocar. Los bancos lo que hacen es sistemáticamente renuevan esa masa de dinero que, ya te digo, pasa a los 7 billones de pesos. Esto es un equivalente de 72.000 millones de dólares. Esa es la masa del dinero. Y renueva sistemáticamente todas esas obligaciones. Las LELIQ, que son a 7 días de plazo nada más. Y los pases pasivos, que son a 1 día de plazo. Las LELIQ pagan el 38% anual de intereses, ponderado lógicamente por los días, y los pases pasivos 1 día. 32% anual. Es una sangría imparable. Por ende, yo lo que señalo es, acá estamos ocultando la otra cara de la luna. Estamos
obviando que el Banco Central está pagando más intereses que el propio Tesoro, claro, y que está sosteniendo con su endeudamiento la finanza del Estado Central. Por eso, esto es una situación surrealista. sí, sí, realmente y que sí. el gobierno oculta a la opinión pública, y que más grave tanto más grave que la actitud del gobierno es la actitud de lo que yo digo, todos los economistas del establishment, que de esto no dicen media palabra. ¿Cómo puede ser que vos abrís todos los días diarios y no falta un economista que diga, pero el gasto público, pero cómo, pero los subsidios, pero fíjense ustedes, lo que se gasta en subsidios? Sí, podemos discutir todo lo que quieran acerca de la corrección o no, pero ¿quién dice media palabra de la sangría que significa los intereses del Banco Central? Nadie. Y bueno, son economistas que algún vínculo deben tener con los bancos. Le quiero hacer la última consulta por razones de tiempo, si no nos quedaríamos charlando mucho más. El presupuesto para el año en curso nace con una cifra de 8 billones, 300, en fin. Es decir, vamos a redondear en 8 billones de dólares. De pesos, perdón, 8 billones de pesos. A esto, lógicamente, esto va a ir modificándose porque la inflación hará que se modifiquen todos los parámetros y terminaremos con un presupuesto superior. De hecho, no sabemos, todos los años, por sucesivas modificaciones, por decreto, por DNU se modifica, pero en efecto, las cifras oficiales del presupuesto andan en esa cifra. Ahora, esa cifra, a mí, si nosotros redondeáramos, digamos, entre los 8 billones iniciales y los 12 billones finales, por decirlo en términos, y decimos el promedio fue de 10 billones, y si fijo un valor del dólar supuesto de 100 pesos, eso me da que tenemos un Estado Nacional con un costo de 100.000 millones de dólares. Ahora, yo lo escuché a Perdona, ¿por qué 14 y sacando un promedio 12? Pensando en que va a haber un aumento durante el año que se va a agregar al gasto. Claro. Sí, por aumento inflacionario, etcétera, terminaremos. Pero digamos, haciendo un promedio me da 100.000 millones de dólares de gasto del Estado Nacional. Anoche, en el programa de Carlos Pañi, en La Nación Más, Alfonso Pratgay habló de que el Estado, en su conjunto, sumando también las provincias, está en el 42% del PBI. Pero esa cuenta a mí no me da, aunque yo no sé cuál es el PBI de la Argentina, no sé quién lo sabe, pero nadie da menos de 460.000 millones de dólares. Y estamos en un 20 y pico por ciento, no en un 42%. Bueno, lo que pasa que normalmente suman el gasto público de nación, provincias y municipios. Sí, pero incluso entonces, así tampoco da. Con eso duplican el gasto público sobre PBI, porque creo que sí, la cifra del gasto público sobre PBI del Estado Central creo que es 28%, ¿no? No tengo el dato acá, pero no es una cifra tan elevada como se dice, porque algunos hablan genéricamente. La mitad del gasto público equivale, la mitad del PBI, el gasto público equivale a la mitad del PBI. Igual yo te diría, no nos enredemos con la cifra, porque vos mismo lo decías, no sabemos cuánto es el PBI de la Argentina. Uh-huh. Cuando uno reconstruye cómo está bien hecho los supuestos macroeconómicos del presupuesto, creo que a mí me daba que esto equivalía a un PBI de 366.000 millones de dólares. Uh-huh. En otro lugar se estimaba 369. Otros dicen alegremente, no, pero estamos en 430, 450. A mí me interesan las cifras en valor absoluto, porque si me pongo una de las trampas de exposición es cuando te dan todo en porcentaje del PBI. No, porque el déficit fiscal primario tiene que ser el 4.6% del PBI. Listo, ideal para que la gente no entienda nada, porque están hablando de un porcentaje de un PBI que no se explicita. No, yo primero ya
me despreocupo de las cifras. Sí, me interesan las cifras en valor absoluto porque la Argentina está pateando fuertemente para adelante el pago de intereses. Claro. Los intereses netos este año han bajado sustancialmente. Han bajado en total, según presupuesto del Estado Central, estamos hablando, no del Banco Central, a 530 mil millones de pesos. Esto significa que este año la Argentina pagaría menos de la cuarta parte de los intereses que normalmente paga, lo cual no es chiste, porque esto quiere decir que cuando se acaba este plazo de gracia, las cifras de intereses vuelven a remontar a 4 veces lo que se está pagando ahora. Claro. Y los intereses vuelven a ser, como tradicionalmente son, el principal rubro del gasto público. Así es. Bueno, Héctor, sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. No, está bien. Espero no haber confundido mucho y cubierto por lo menos responder a la... Me parece que sí, que explicó muy bien varios temas, así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, hasta pronto, que seguiremos con este tema que lógicamente está para quedarse en la Argentina por muchas décadas. Mantenemos el contacto, de acuerdo. Bueno, gracias. Ok, chao, gracias, buen día. Buen día. Bueno, hemos hablado con el especialista en deuda externa y finanzas, Héctor Giuliano. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Javier Gentilini. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo Javier Gentilini. Javier, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo les va? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien. Bueno, gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo anda la fragua? Contanos un poquito para los oyentes. ¿Qué es la fragua? Dale. Contanos, a ver. Bueno, la fragua nació hace ya casi como 20 años. En realidad, el año próximo va a cumplir 2 décadas, como un centro cultural barrial, independiente. En el momento, ¿te acordás vos, seguramente, de el 2001, ¿no? Todo el tema de la efervescencia social que había, y básicamente la fenomenal crisis de representación política que había en ese momento. Y había como una explosión, viste, de centros culturales independientes, barriales, que fue, la verdad, que muy importante. Muchísimo, creo que así, digamos, de un mes a otro se iban abriendo, básicamente porque aquellos que tenían ganas, digamos, de generar alguna instancia de participación, y obviamente estaban molestos, disconformes y no veían en la política tradicional ningún tipo de canal para eso, bueno, fueron recurriendo a ese formato. Y así que nada, nosotros también, en ese momento con un grupo básicamente de estudiantes de ciencias políticas y alguna gente ligada al arte, de ahí vino más lo artístico del centro cultural, empezamos con eso, con una cosa muy chiquita, y fuimos evolucionando, fuimos agregando en otros barrios. Inicialmente arrancamos en Villa Crespo y ahí la zona más cercana de Almagro. Después inclusive tuvimos otro en Montserrat y otro en Villa Ortúzar, y después fuimos evolucionando hasta una cosa, digamos, que nos interesaba que fuera más grande, más importante. Y eso hizo que nos concentráramos mucho en el local que tenemos hoy, ahí en Rivadavia, al 4100. Sí, que es impresionante, digamos que es un centro cultural extraordinario. Sí, la verdad que sí. Entonces ahí decidimos no tener más, digamos, lo que eran una especie de sucursales, que no lo eran, ¿viste? Lo digo como para que nos ubiquemos. Y nos concentramos todo ahí porque la verdad que era muy grande y tampoco nosotros éramos, ¿viste?, una estructura enorme de gente como para poder estar atendiendo todo eso al mismo tiempo. Así que nos concentramos ahí y bueno, eso tuvo el desarrollo habitual del punto de vista artístico-cultural, en varias disciplinas, con varios talleres performativos, y en algún momento se nos ocurrió agregarle a los efectos del autofinanciamiento un bar, digamos, ahí con restaurante, digamos, y café, que bueno, concretamente permitía que se autofinancie el emprendimiento. Claro. Así que todo eso iba bastante bien, digamos, como una especie de avión carreteando, ¿viste? A punto de levantar, cuando plaf nos agarró el
El nubarrón el de la 20 de pandemia. marzo del año pasado, y obviamente eso interrumpió toda la actividad artístico-cultural, lo cual es una pena porque la verdad que, mira, no solamente por nosotros, yo habitualmente me pregunto al respecto de la gran mayoría de los artistas, ¿cómo están haciendo hoy? Porque saca el tema de aquellos que están en la tele, Sí. ¿viste? O que tienen algún tipo de instalación o algún nombre, y por lo cual pueden hacer un streaming y levantar algo digamos, de dinero con esa modalidad. Es dramático, Javier, es ¿Qué hace dramático. más del 95% de los artistas hoy? O sea, yo tengo un amigo que tiene quizás la Hola, empresa... Daniel, ¿cómo te va? anda, Javier? Muy bien, querido, muy bien. Que es dueño de la empresa más grande de servicios de iluminación y sonido, ¿viste? Una empresa donde Claro. trabajaban 40 personas. Me dice, mira, no la puedo sostener más. Hasta ahora bajó, tuvo que desafectar 10 personas, sigue con 30, pero con facturación cero desde el 20 de marzo, como vos decís, que tenían montado un show en el campo de polo y a las 5 de la tarde le clausuraron. O sea, todo el sector de espectáculo está muy mal y bueno, y los artistas independientes están muy mal y además hay una depresión muy grande en torno a esa actividad, ¿viste? Porque el artista se ha preparado toda su vida para eso y de repente se encuentra con que está a la intemperie total, ¿no? Pero claro, porque aparte de lo vocacional, digamos, de la actividad profesional cotidiana, que es lo que te permite ir realizándote en lo tuyo, depende del tema de poder supervivir concretamente. Claro, Ujú. claro. Imaginemos que acá el año pasado, a ese segmento, recordarán, ¿viste? Le dieron ese famoso crédito de hasta 150.000 pesos, Sí. que se lo cargaban en la tarjeta de crédito porque lo tenían que pagar, digamos, lo podían usar solamente con tarjeta de crédito. Y claro, todos con la expectativa de que eso, bueno, iba a ser por un tiempo limitado, el confinamiento y que las actividades iban a volver, digamos, todo el mundo, suponiendo todos me parece que nos incluimos en eso, que eran 2 meses, 3 meses, 4, y que lo tenían que devolver con un plazo de gracia a partir, no me acuerdo si el 6º o el 9º mes. Ahora, la cosa siguió, las actividades no se reactivaron y tampoco tuvieron ingresos, y Sí, cuando sí. se les terminó el crédito, después no tenían cómo pagarlo. Claro, quedó la deuda. Entiendo, una locura, y al gobierno ni se le ocurrió la más mínima medida de contención por ese lado. Sí, sí, están... Y acá estamos hablando de un sector, imaginemos si empezamos a sumar actividades que han sido paralizadas o recortadas, de todo tipo, que claramente mantiene a la gente en tiro, y no todo el mundo se puede reciclar, en actividades que puedan funcionar mínimamente. No, no es fácil, no es una tarea No, sencilla. para nada, a eso hay que sumarle, bueno, esto está en los diarios de esta semana, a partir de los datos del INDEC, sobre cómo finalizó el año pasado, con los datos absolutamente trágicos del tema de la pobreza en la Argentina, que cerró por arriba del 45% en general, y casi 63% en menores de 14 años. Sí. Y estos son datos del INDEC, oficiales, y el gobierno discontinúa el IFE, Sí. y ahora, digamos, va a un confinamiento o digamos, a un nivel de restricción de las características actuales, y todo parece indicar que vamos a ir a más restricciones, todo parece indicar, digamos, producto de la gravedad que hay también en materia sanitaria, por la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos por día, y no se le ve al gobierno, digamos, ninguna muestra de que vaya a tomar medidas reales de contención desde el punto de vista económico y social. No, no se ven. Lo tuvimos aquí a Lozano. Ellos han hecho una propuesta muy interesante al respecto, pero no tienen ningún eco y la verdad Claro. es que, bueno, están allí. Javier, te voy a Sí. cambiar un poquito, pero quizás no terminemos hablando del motivo por el cual te llamamos. Pero me gustaría Dale. que hicieras una reflexión dentro Sí. de este contexto al que estamos refiriéndonos, Sí. sobre el tema educativo, porque te cuento que escuché a un médico argentino Ajá. que está en Estocolmo, y él Sí. dice que allí en Suecia los chicos de primaria no perdieron
ningún día de clase. Ajá. Los chicos de secundaria perdieron 2 semanas, pero Sí. el Estado está preocupadísimo por ver cómo se recuperan esas 2 semanas, porque eso, Claro. porque eso en el mediano plazo podría implicar Es un que desastre. ellos tengan un ingreso menor al que correspondería si completaran esas 2 semanas de clase. Sí. Bueno, no te voy a describir la situación acá porque es por todos conocida. ¿Cómo ves que se ha manejado la cuestión de la educación durante este periodo? No, muy mal, muy mal. Acá, a ver, y hay que salirse rápidamente, ¿no? De esta cosa tremenda de la polarización, en el sentido de que, a ver, bueno, vamos a agarrar un tema y automáticamente si lo criticamos al gobierno porque estamos, digamos, de un determinado lado de la grieta. Sí, claro. Acá hay que ser absolutamente reflexivos en relación a uno de los temas que son más importantes, no desde el punto de vista, digamos, inmediato, porque claramente, digamos, si vos lo mirás desde el punto de vista de la salud, es cómo encarás la pandemia, si lo mirás desde el punto de vista económico y social, cómo hacemos para que la gente no se muera de hambre en el marco de la pandemia, ¿se entiende? Ujú. Evidentemente la educación no te aprieta en lo inmediato, pero es lo peor desde el punto de vista del futuro, claramente, digamos, sumado a esto que decía antes del tema de la pobreza infantil en particular, que va de la mano de esto que estamos tratando ahora, va de la mano, ¿eh? Sí, Porque sí, si 2 de claramente. cada 3 chicos es pobre en la Argentina, menor de 14 años, evidentemente va a tener dificultades con qué cosa, con todo lo que tiene que ver con la conectividad y la virtualidad. Ujú. Digamos, es decir, acá hay 2 problemas en relación al tema de la falta de presencialidad o de una presencialidad hasta un determinado punto que realmente permita poder llevar adelante la tarea educativa. Estamos, es decir, la virtualidad tiene innumerables problemas. Y yo no lo digo desde lo teórico. Yo soy profesor universitario. Doy en ciencia política y en trabajo social de la Universidad de Buenos Aires. Y en el nivel terciario hay soberanos problemas con la conectividad. Claro. Pero no por la conectividad desde el punto de vista solamente técnico. El otro día tuve que tomar orales, todo el jueves, todo el viernes, porque había que tomarle de a uno y obviamente a través de esta modalidad. Y hay gente que tenía problemas de conexión Ujú. en el nivel universitario, o sea, problemas de conectividad, la cuestión técnica. Ahora vamos al fondo del asunto, que tiene que ver con la calidad educativa y el avance educativo. La falta de presencialidad claramente interfiere en el proceso educacional, lo limita, lo aplasta, lo achica. La gente, digamos, los chicos, bueno, yo obviamente trabajo con un segmento que por ahí está en el promedio de los 20 años, ya son grandecitos, Sí. tienen problemas, en el sentido de que, bueno, se dispersan, no se enganchan, la virtualidad impide la interacción de la clase, ¿se entiende? Entonces, digamos, eso en general asfixia o no permite que aparezca el tema de la consulta, la pregunta en el momento. Digamos, cuando uno está en el aula, está interactuando y rápidamente aparece la duda o uno percibe, digamos, si el alumnado, la chica o el chico, ¿viste? Están entendiendo hasta solamente con un gesto, con la cara. Claro. Vos a través de la virtualidad no agarrás nada de eso. Y lo peor, ¿qué pasa, digamos, en general? Y, ¿viste? Si uno se tiene que poner no sé, en un policía, digamos, porque vos no le podés obligar a que todo el mundo esté con la cámara prendida. Entonces, por ejemplo, en el nivel universitario es absolutamente común y usual que no esté prendida la cámara. Entonces, ¿qué tienen prendido? El audio. Bueno, vos imaginate, es como si estuviéramos ahora hablando nosotros acá, a través del programa de ustedes, y tuviéramos que estar explicando algo desde el punto de vista universitario o lo que fuera. Digamos, lo tienen como una radio. Eso invita a la dispersión, digamos. Absolutamente. Necesita de un ánimo muy grande. Bueno, esto es en el nivel universitario. En secundario es muchísimo peor. En primario es una desgracia total. Entonces, y ya te termino, Mario, para no sacarle más tiempo. Entre los datos que hay científicamente comprobados al respecto de el escaso nivel de contagio,
que hay en el aula, ¿estamos? Y cómo esto se podría administrar, en el sentido de que, bueno, Sí, claro. todos los días no, pero, bueno, ¿cómo hacemos para mantener un nivel de presencialidad? ¿Estamos? Y lo que tiene que ver con esto que estoy retratando, es decir, que la virtualidad es lo peor que nos puede pasar desde el punto de vista educativo, nos tiene que llamar soberanamente a la reflexión. Así es. Y acá, lo último de todo, se conecta al drama social de la pobreza, la falta de trabajo y demás, que es que les importa, evidentemente, a quienes vienen dirigiendo el país desde hace décadas, les importa muy poco el tema del futuro de este país. Les interesa muy poco, porque si vos pensás en la educación, es porque estás pensando no solamente en el presente, sino en el futuro. Absolutamente. ¿Qué tanta atención le prestás a la educación y qué tanta atención le prestás al futuro? Y evidentemente acá no es así, muy por el contrario. Así es. Te voy a cambiar y ya es la última porque se nos fue el tiempo. Seguramente dentro de breves semanas, Y digamos. viste que yo empiezo a hablar y me engancho y no paro. No, pero está bien. No, pero está muy bien y aparte es la primera vez que estamos hablando a través de estos micrófonos y la verdad que es muy interesante que nos comentaras sobre la fragua, tu mirada sobre la educación. Ahora quiero que me hagas una síntesis sobre tu mirada, sobre la política, sobre esta grieta que tiene, por un lado, en superficie es una grieta emotivamente intensa, pero cuando uno va al fondo de los negocios profundos, encuentra que no hay tanta grieta, y tu mirada sobre la posibilidad de que realmente surja una alternativa política en la Argentina. Te damos 2 minutos. Para un tema sencillo. Sí, para este problema. Al principio, claramente, digamos, si vos tenés un sistema, digamos, bipolar, estamos desde el punto de vista del funcionamiento político, Sí. y eso de alguna manera garantiza una participación mayor o menor, pero siempre una participación de A o B, claramente el sistema va a ser favorable para A y B. Esto es casi lógica pura, ¿se entiende? Y en tal caso, la competencia entre A y B pasa, porque, bueno, a ver quién se queda con el 55, 60 o 70% de la cosa. Pero nunca que gane A o que gane B hace que A o B, que perdió, digamos, se quede totalmente afuera. Entonces, digamos que el sistema se retroalimenta a sí mismo, digamos, la grieta, el carácter binario de la política en la Argentina, si es solamente el Frente de Todos o es solamente con Juntos por el Cambio, hace que la cosa se mantenga en ese plano. Ahora bien, acá el tema es como que, digamos, y ¿qué pasa con la gente? Bueno, la gente está cansada de los resultados de la política. Claro. No termina de procesar esto que estoy diciendo, digamos, de las deficiencias del sistema político. Porque la gente lo único que mide son resultados. Y la gente está realmente cansada de, bueno, el desastre que implica la Argentina de cada tema que agarres. Lo sanitario, lo económico, lo educativo. Y no hablemos de lo institucional, y su calidad y demás, ¿no? El tema de la corrupción, es decir, no hay nada en lo cual la gente diga qué bien que andan, qué bueno, todo lo contrario, todo para mal, y eso obviamente va haciendo que la gente esté cada vez más defraudada, más desalentada y más desesperanzada. ¿Eso qué indica? Que si acá apareciera una alternativa a cómo viene funcionando la cosa, que fuera suficientemente atractiva, para lo cual tiene que ser visible, ¿estamos? Claro. Yo creo que la gente se prendería en una alternativa, digamos, que aparezca con la vocación de superar, digamos, lo que venimos teniendo hasta este momento. Porque además, ya está comprobado, digamos, que el Frente de Todos dio lo que dio, no solamente porque lo está dando ahora, paupérrimamente, sino porque, bueno, es lo que dio cuando fuera un gobierno antes. Y también ya se demostró lo que fue, digamos, el otro componente de la grieta cuando estuvieron al frente del gobierno. También otro desastre, ¿se entiende? Entonces, digamos, me parece que no solamente existe la posibilidad de que haya o de que pudiera aparecer, valga la redundancia, una alternativa, sino que es absolutamente necesario. Digamos, si realmente queremos que la Argentina salga de este largo proceso de deterioro,
estamos y de aplastamiento, en el cual estamos, y que parece que no para, y obviamente no va a parar mientras sigan gobernando los que vienen gobernando, si no queremos que eso siga siendo así, bueno, amerita a que realmente nos pongamos en línea de generar y construir una alternativa a esto que viene sucediendo de lo político. Y le demos a la gente la posibilidad de que tenga la opción, al menos, de poder decir, bueno, la verdad, hasta acá ya estuvieron estos, bueno, a ver, ¿por qué no probamos con esto otro? Entonces, esto se conecta más científicamente, si queremos, si nos pusiéramos más estrictos, con lo que vienen marcando las encuestas. Los niveles de desaprobación en general de la clase política, salvo muy honrosas excepciones, eso es una cosa que denota, bueno, el hartazgo de la gente. Ujú. ¿Y por qué la gente no cree en la política? ¿Por qué la gente le tiene fobia a la política? Porque está cansada de los resultados de la política. Son décadas. Esto no es, che, que hace 4 años estábamos bárbaros, y ahora estamos mal. No, venimos así desde hace décadas. Desde hace décadas que la Argentina viene en una larga pendiente, y cada vez es peor. Y esto tiene consecuencias materiales cada vez más palpables, Sí, más claramente. palpables. Javier, O sea, hasta aquí clarísimo. Nos queda una parte del futuro por charlar, pero eso va a ser la próxima oportunidad en la cual te invitemos a participar cuando en el ustedes programa. quieran. Que realmente sos un animador, así que lo decís con mucho dinamismo, con mucha velocidad, con mucha claridad conceptual, y creo que el oyente sale fortalecido y quedó ahí clavado que este país necesita una alternativa. De eso vamos a hablar la próxima. Dale, un gusto, Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Javier. Igualmente para ustedes. Chao. Chau, Javier. Bueno, hemos hablado con Javier Gentilini, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. Con quien hicimos una trayectoria en la época de Proyecto Sur. Exacto. Y la verdad es que, bueno, siempre ayuda a pensar, a reflexionar y a valorar la situación de una manera distinta. Daniel. Sí, no, quería hacer una recomendación para todos aquellos que siguen el tema de los datos económicos. Hay una página a la que pueden entrar que se llama datosmacro.expansión.com, que es una página española, donde hay unas tablas comparativas con datos de todos los países del mundo. Es muy interesante pegarle una mirada y jugar un poco con estas comparaciones, porque vamos a entender un poco, digamos, esto nos va a ayudar a desarmar algunos de los discursos que insistentemente nos quieren vender, ¿no? Por ejemplo, que el Estado argentino es un Estado macrocefálico, lo cual, si entramos a esta página, nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿no? Simplemente si hacemos una comparativa con el gasto que produce el Estado norteamericano per cápita por año, está en el orden de los $20.000 anuales contra 3.300 del Estado argentino. Nada, un dato como referencia, para que lo miren. Bien, bueno, estamos en contacto con Horacio Reynoso, de Barrios de Pie, con quien nos estamos comunicando. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, bien, acá andamos, en la lucha. En la lucha. Horacio, queríamos saber por qué Barrios de Pie está convocando a una movilización en el día de mañana frente al municipio de Morón. ¿Cuáles son las motivaciones de esta movilización? ¿Cuál es el reclamo que están haciendo? ¿Y por qué se tienen que movilizar en el marco de una pandemia? Nosotros... desde el año pasado, nosotros teníamos un refuerzo de alimentos que venía desde el municipio hacia 5 comederos y comedores nuestros en diferentes barrios de Morón. Después del cambio de gobierno que asume Lucas, antes del inicio de la cuarentena, nos sacan esos alimentos sin una
sin una explicación, digamos, ¿no? En eso nosotros empezamos a dirigir unos reclamos para que nos devuelvan ese refuerzo que, digamos, que le servía a la gente, digamos, que iban directamente a los vecinos, pero bueno, sin ningún tipo de respuesta ni tipo de invitación a una reunión. Bueno, continuó. Ahí. Se cortó. Se cortó. Bueno, vaya a saber por qué motivo, ¿no? Pero, Horacio, Ahí, se cortó la comunicación en un momento. ¿Vos tenés buena señal? ¿Tenés buena señal ahí? Continúo. Sí, continúa, haceme el favor. Sí, acá tengo buena señal. Bien. Bueno, la gente salió, digamos, a hacer ollas populares, nosotros nos vinculamos con esas ollas populares que hoy en día se convirtieron en merenderos y comedores que participan en Barrio de Pie. En total nosotros de 5 merenderos con el cual iniciamos la cuarentena, hoy en día tenemos 12 y comedores, con un incremento notable de gente que va a asistir a esos lugares a recibir un plato de comida o una merienda. Y bueno, vemos una necesidad muy grande y que queremos resolverlo. Por eso vamos a dar un reclamo, digamos, mañana hacia el municipio, digamos, ¿no? Vamos a entregar una carta para pedir una reunión con el intendente. Bueno, en la espera de una solución. Es un problema que viene generado, digamos, durante todos estos años. Actualmente, ahora, digamos, con un crecimiento de la pobreza que está por arriba del... y bueno, nos preocupa eso un poco. Y, digamos, las compañeras que vienen realizando esos merenderos, bueno, con un porque no hay una buena ayuda desde el municipio. Horacio, no tenemos una excelente comunicación, pero decinos entonces, hoy, si me escuchás bien, a qué hora se van a reunir ustedes, y si te parece te volvemos a llamar en la semana para que nos cuentes el resultado de esta movilización del día de mañana. Sí, mañana vamos a estar alrededor del 9 en frente de la estación, ahí en La Roche, y ahí movilizaremos limpio. Bueno, entonces yo lo que ya sabemos que entonces Barrios de Pie moviliza a partir de las 9 de la mañana en Plaza La Roche, de ahí se movilizan hasta la municipalidad, le van a pedir una entrevista al intendente para la restitución de estos aportes de alimentos tan necesarios para el pueblo de Morón, y te comprometo a que hablemos el viernes, si te parece, unos minutos para que nos cuentes el resultado. Dale, de una, voy a estar disponible. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. Dale, gracias a vos, Mario. Hasta el viernes. Bueno, hemos hablado con Horacio Reynoso, de Libres del Sur, Barrios de Pie, que están haciendo un reclamo que realmente a uno le resulta increíble lo que pasa en la Argentina, ¿no? Pero es la realidad. Y no estoy hablando de la realidad de África. Estamos hablando de la realidad de unas cuadras de aquí donde estamos, ¿verdad? Muy, muy cerquita. Y la verdad es que a uno le termina doliendo mucho que esto ocurra tan cerca. Y no estamos hablando de que Morón justamente sea el lugar más pobre. El lugar más pobre. Es un lugar realmente donde prevalece con holgura los sectores medios de nuestra población. Pero bueno, el viernes le vamos a preguntar a Horacio Reynoso por el resultado de esta gestión. Ya estamos en contacto con Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Bien, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, muy atentos sí, a todo lo que aconteció este fin de semana en Chile. Ya pasaron unas horas suficientes como para que sepamos bien cuáles fueron los números, sin detenernos en exceso de detalles, porque si no nos perdemos. Correcto. Sí, y también las apreciaciones políticas, quienes han tenido algún éxito relevante en algún distrito, en fin. ¿Cómo has ordenado la exposición para el día de hoy, Carlos? Bueno, mira, yo te pido que me ayudes en esto, porque
Realmente no hay, para explicar lo que ocurrió el fin de semana pasado en Chile, me parece que no hay hasta ahora teorías claras o paradigmas para saber, para concluir exactamente qué fue lo que sucedió. Uh-huh. Nosotros hoy día vamos a analizarlo con el diario del martes, tenemos esa facilidad. Claro. Pero el martes pasado nosotros comentábamos que el clima electoral estaba frío. Así es. Y también cuando charlamos para finalizar los pronósticos, fuimos prudentes en decir que veíamos un pronóstico reservado. Uh-huh. Quisiera comenzar con eso porque la caída no de los digamos de las previsiones que habían digamos que se dieron, y mejor hacerlo en forma comparativa, digamos lo que realmente sucedió específicamente donde todo esto es más claro, el resultado electoral que se transcurrió por primera vez en 2 días, sábado y domingo. Lo que se preveía ahí, fundamentalmente, te digo, vamos a tomar como modelo la Convención Constitucional, donde es más claro, digamos, el tema político, y dejaremos en segundo plano no tan menos importante, las elecciones de gobernadores, que también era por primera vez 16 regiones que eligen directamente gobernador, y también las elecciones de alcaldes y concejales. Entonces, la Convención Constitucional debía elegir 155 convencionales, y recordemos que esto es en forma paritaria de género, y lo que realmente trascendió fue que la derecha, el oficialismo, en la coalición denominada Vamos por Chile, uh-huh, sacó 37 asientos. La coalición Apruebo Dignidad, constituida por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Frente Regionalista Verde Social y otros grupos menores, sacaron 28 asientos. La lista del apruebo, que corresponde a lo que fueron las coaliciones de gobierno que estuvieron con Elwin Frei Ruiz-Tagle, Lagos y con Bachelet, sacaron 27 asientos. Uh-huh. Y aquí vienen entonces los otros, digamos, el restante. En lo denominado independiente, una de las listas de los independientes, que tenemos que hablar de ella después en particular, porque nosotros la comentamos en el mes de febrero a través de este programa, la lista del pueblo obtuvo 24 asientos. Otra lista independiente, Nueva Constitución, 11. Los pueblos originarios tenían reservado 7 asientos, y después otros grupos independientes o regionales sacaron 13. Ese es el resultado que sucedió. Y si lo comparamos con las previsiones que habían hasta el fin de semana pasado anterior, se decía de que la derecha iba a sacar 60 asientos, el grupo Aprueba Dignidad iba a sacar 27, y lo que fue la concertación 24, lo que fue la concertación. Ya los independientes le daban entre 4 a 6 asientos, o sea, una desproporción extraordinaria. Por lo tanto, digamos, acá la sorpresa de estas elecciones del fin de semana fue, digamos, el surgimiento de los independientes, que arrasaron, ¿no es cierto?, con un porcentaje, no lo tengo aquí sacado. Bueno, pero no importa, ahí no nos detengamos en ese detalle. Nuevamente las encuestas erraron, como ocurre siempre. Y por tanto no se puede hacer política sobre la base de encuestas, porque le erran siempre. Ahora, cuando uno tiene que ver los 155 asientos, que esto es lo que le puede interesar a nuestros oyentes, sí. Cuando me dicen independientes, porque ¿qué es un independiente? ¿Para qué lado se vuelcan estos independientes? ¿Son más de progresistas, más
conservadores, más socialdemócratas, más ambientalistas, más industrialistas. Bueno, ¿cómo son esos independientes? Exactamente, eso es lo que tenemos que analizar y no hay, te decía yo que no hay investigaciones serias. Te voy a contar que un ex ministro de la Concertación el día domingo en la noche, con estos resultados que estoy dando, en relación a la lista del pueblo, dijo, yo los conocí recién los conozco por la franja electoral. Bueno, es una ignorancia supina, y hoy martes, en algunos periódicos de Santiago se han escrito algunas vagas reseñas de lo que es en particular la lista del pueblo. O sea, yo te puedo garantizar de que estas listas están, no podríamos definirlas, más bien digamos los convencionales, como la izquierda clásica, porque la izquierda clásica está en el frente donde está el Partido Comunista y donde está el Frente Amplio. ¿Se puede decir que esta es una izquierda extrema? Yo diría que no. No, porque, digamos, si han tomado el cauce electoral para interpretarse, representarse y hacer acción política, no lo son. Claro. Más aún, superan en votación y en sitios, digamos, en convencionales, superan a los del apruebo dignidad, como también a los de la exconcertación. Es decir, sería necesario o sería posible una alianza en el trámite de la convención misma, en el trámite de la nueva constitución, de consensuar los temas que positivamente se tienen que legislar. Así que entonces no son digamos de otro sitio, están en otro. No se puede comparar, como yo he leído en alguna prensa internacional entre ayer y hoy, compararlo con Podemos, no, ni con el Frente Amplio uruguayo tampoco, porque además en Chile ya hay un Frente Amplio. Entonces es otra, habría que ver lo que son socialmente estos sectores. Claro, o sea que estamos en el marco de una cierta incógnita acerca de la identidad constitutiva de este sector. Y un fracaso de los partidos. Claro, pero acá también entra a batallar, antes de meterme en perspectivas, tiene que verse que esa convención, con lo audaz que pueda llegar a ser, va a tener que ser humilde, porque no ha tenido el respaldo de una mayoría categórica, sino de una franja que termina siendo minoritaria en la suma de todos los componentes. Contanos qué porcentaje de la población fue a votar. Mira, ahí hay un hándicap, porque solamente fue a votar el 43%. Claro. Y en el plebiscito votaron el 51%. Bueno, y se dieron facilidad de 2 días. Nosotros, a través de estos micrófonos, hemos analizado las votaciones donde el voto es obligatorio, como Bolivia, Ecuador y Perú, y votó sobre el 75%. Aquí mismo en Argentina, más o menos es el porcentaje de votación. En ese sentido, ahí hay una fragilidad que también habría que interpretar, digamos, porque 1,5 millones de ciudadanos, de electores que votaron además positivamente por esta nueva constitución, que se hayan restado votar en aquello. Pero en fin, el domingo en la noche yo tenía una cifra más baja, que era el 32%, pero el final total, digamos, es el 43% de participación. Sí, bueno, a partir de esto, ¿cuáles son las ideas que vos crees van a ser rectoras en el debate, donde evidentemente el oficialismo no va a poder interferir si hay consenso del resto de las fuerzas? ¿Cuáles serían esas ideas? Sí. Mira, pero dejo eso pendiente para no olvidar lo siguiente. Quiero contar, digamos, el tema de la paridad de género en los 155. En el resultado real, las mujeres obtuvieron 84 asientos y los hombres 71. Por lo tanto, se tuvo que hacer una corrección. El mecanismo corrector de la paridad de género
se aplicó para integrar en paridad a los hombres, al igual que a las mujeres. Mira. Por lo tanto, digamos, fueron las mujeres las que arrasaron en las votaciones. Esto, recordemos, desde el estallido social de octubre del 2019, las manifestaciones de mujeres los 8 de marzo fueron masivos. Recordemos aquí incluso ese tema, ese video, digamos, de las tesis que rondó y se tradujo en el mundo entero, una influencia extraordinaria. Además de los 155 electos ya, les voy a decir que 6 de los constituyentes pertenecen, digamos, a minorías sexuales. Declaradamente, puede que haya más, pero ya 6 son, no que hayan sido representantes, digamos, de esta situación, sino que, digamos, fue lo que la gente votó. Y también, en cuanto a profesiones, tenemos, digamos, que de los 155, 61 son abogados, de todos los sectores, obviamente, y la segunda profesión más numerosa son la de profesores, que son 20. Ah, mira vos. Después periodistas 6, y después van siendo menores, trabajadoras sociales, incluso un ex almirante de la Armada, electo por la derecha, por supuesto. Pero, te digo, es un cuadro, digamos, muy sintonizado, y lo que se está diciendo, digamos, esta situación es muy representativa de lo que es Chile en realidad, en su sociedad. Mira, y eso además, es muy bueno. No menos importante están los 17 representantes de los pueblos originarios. Que no son todos claro, de la Araucanía. No. Dentro de los mapuches salió electa una machi, Francisca Lingonao, una machi que estuvo en la defensa hace décadas, en la defensa de las tierras sagradas o cementerios de las tierras de Arauco, procesada, presa, etcétera. En fin, te digo, todo esto es muy extraordinario, es muy extraordinario lo que está sucediendo. Ahora, el tema de los temas que se van a tratar, ahí, digamos, están, yo diría que la mayoría de los sectores, llámese de estos denominados independientes, en particular la lista del pueblo, que conozco más, incluso me atrevo a hacer ya una diferenciación de estas dos listas, entre la lista del pueblo, que obtuvo 24 asientos, y la lista Nueva Constitución, que obtuvo 11, hay una diferencia social, y te la digo. Los representantes de Nueva Constitución son provenientes de una clase social, clase media, y los otros, la mayoría de la lista del pueblo, y es la novedad, y que creo que es por primera vez digamos, en la situación política y social de Chile, son representantes de los sectores de la clase media baja, de los sectores emergentes, favorecidos por las reformas educacionales que han habido, y por el alto grado de instrucción que existe en Chile en estos sectores sociales. Pero que en general esta gente participaba, estos sectores sociales participaban en partidos políticos, ya sean progresistas u otros, pero siempre, digamos, no llegaban a niveles de poder, a niveles de autoridad, a niveles de dirección, tal vez a lo máximo, digamos, a direcciones intermedias o alrededor, pero no, digamos, en una representación tan amplia y con una propuesta, con propuestas, digamos, que son realmente progresistas. Claro. Eso realmente es de... Carlos, sí. Cuando se discuta la nueva Constitución, la Constitución va a tener distintos capítulos, y una Constitución del siglo XXI puede tener la libertad de tener capítulos que no existían en otras Constituciones del siglo XX o del siglo XIX. Sí. ¿Han definido algo, por ejemplo, en el plano institucional, es decir, en la conformación del gobierno? ¿Se ha discutido algo? Porque están los programas de las diferentes listas, para inscribirse tuvieron, digamos, el candidato tuvo que inscribir su propuesta.
ante el servicio electoral. Claro. Entonces, ahí están. Obviamente, ya en el caso de las listas o de partidos, presentaron, ¿no es cierto?, las propuestas de sus partidos. Y por Entonces, ejemplo, en ese sentido, sí, ¿van a un presidencialismo fuerte o atenuado? Eso precisamente en mayoría de estos convencionales, los convencionales electos, existe una interpretación de un semipresidencialismo. Uh-huh. Y también en otros está también aquello que nosotros hemos hablado en estos micrófonos de ser unicameral. Esas Bien. son reformas importantes que se prevén. Excelente. Claro, eso es una cuestión que más o menos creo que va a superar. Yo creo que la discusión también de los 2/3 hoy día no tiene significado. No tiene significado porque en lo que es el progresismo, por dar una frase que no me gusta mucho, pero para diferenciarlo de los conservadores, los más reaccionarios, supera ampliamente esos 2/3, y creo que también muchos de aquellos que están denominados independientes o regionalistas, creo que se van a sumar también a estos sectores que estamos ahora nosotros comentando. Claro, a ver, usemos una palabra, la hegemonía. La hegemonía cambió de curso, vos, Mario. Eso es lo que está cambiando. Carlos, ¿pensás que el ambientalismo va a jugar un papel importante en esta nueva constitución, teniendo en cuenta que Chile es un país minero y bueno, con ahí un tema? El porcentaje más alto de votación de convencionales lo obtuvo Rodrigo Mundaca, un ambientalista defensor del agua. Ahí tienes una demostración concreta de los electos en estas materias. Perdón, cometí un error. Rodrigo Mundaca fue electo no convencional, sino que ganó la gobernación de la región de Valparaíso. Mira. Superando el 46 o 47%. O sea, te digo la influencia que tiene, digamos, un ambientalista, o más bien el ambientalismo. O sea, dentro de esta conversación que estamos teniendo, estamos sumando dos factores que antes no existían o eran vagos. Uno, digamos, hablamos ya, digamos, de las tendencias feministas, hablamos, digamos, de la diversidad de género, y ahora agregamos el ambientalismo. Ya todo esto es pan comido, ya es algo común, y en boga y en mayoría en estas mayorías que estamos señalando dentro de la convención constitucional. Está también en discusión dentro de las pautas constitucionales la posibilidad de incorporar una renta básica ciudadana, una renta básica universal. Sí, eso también está, incluso ha sido promovida por empresarios, por sectores empresarios. En el mes de enero hicieron esa propuesta. O sea que ellos el ejemplo o el modelo que toman es el de Alemania o de Nueva Zelanda. Entonces, te digo, también y en los sectores progresistas también, que están incorporados en la gente de la democracia cristiana, el PPD, socialista, etcétera, radicales. Y te hago también, digamos, otra consulta que también es, me parece a mí que es muy importante, que es afinar y agudizar más el tema de la periodicidad de los mandatos, ¿no? Que sabemos, por lo menos en la Argentina, es un problema endémico, con gobernadores que tienen 30 años en el poder, intendentes otro tanto, ¿no? La necesidad de que los mandatos sean... Claro, mira, pero eso ya esta vez ya tuvieron que, en esta elección para alcaldes, tuvieron que, ya hay una ley al respecto, quiero decir, hay una ley, digamos, de limitaciones, y ya varios, recordemos que están las elecciones de senadores y diputados en el mes de noviembre, ya hay varios que tuvieron que abandonar sus aspiraciones de renovar. De renovar, claro. Así que eso ya está también instituido. El otro tema, bueno, que lo dijimos, pero no lo destacamos, es el tema de los pueblos originarios. Sí. O sea, ahí ya sería un quinto elemento, digamos, que
que son extraordinarios para una sociedad como la nuestra. Y otro tema que me parece también muy importante por la historia chilena en particular es el rol de las Fuerzas Armadas. Claro, sí, pero de eso no hay una claridad. Yo no he visto propuestas he visto comentarios de que deben haber propuestas de que debe haber, digamos, una legislación constitucionalmente en este caso de participación de las Fuerzas Armadas en la producción, digamos, en la sociedad, en tareas, digamos, de emergencia, etcétera. Eso no está muy en borrador, pero obviamente sí, eso necesariamente se va a tener que... La última, breve, porque vamos a tener que desarrollar todos estos temas más adelante, pero sí. ¿Podría ocurrir que los pueblos originarios planteen para Chile un Estado plurinacional? Sí, ya está, eso también hay, yo he visto algunos foros previos en ese momento candidatos a convencionales, y hay una mayoría, por lo menos la gente de la lista del pueblo, Nueva Constitución, y estos sectores más tradicionales de izquierda, que están por un Estado plurinacional. Pero además, Mario, lo que van a tener que tratar, digamos, y constitucionalmente, es la participación. Se les tiene que garantizar a los pueblos originarios también participación política. Claro. Digamos, en los diferentes estamentos que correspondan, ¿cierto? Tanto en el aparato legislativo como fundamentalmente en el aparato legislativo, como también en estas regiones, en las regiones donde ellos son importantes e incluso mayoría. Bueno, Carlos, has hecho un análisis bastante exhaustivo y lógicamente ¿cuándo es la primera reunión de la Constituyente? A principios de junio, Mario. Mira, quisiera agregar, sí, ahí hay todo un tema, digamos, de la forma como van a jurar y de eso, digamos, que tú manejas muy bien, digamos, el tema de que hay que redactar un reglamento de la convención. Lógico, sí. Entonces ese es un tema que está en boga. Pero les quiero recordar que mañana miércoles se inscriben las candidaturas para las primarias presidenciales, y a eso este resultado el fin de semana ha provocado un remesón que se duda si realmente se van a realizar esas primarias y qué candidatos se van a bajar. Ayer se bajó una candidata de la UDI, que salió de bien electa alcalde de Providencia, Evelyn Matei. No entró a disputar a Lavín y Joaquín Lavín fue proclamado ayer o designado como el candidato de la Unidad Democrática Independiente. Pero, digamos, hay que esperar cuál es la reacción de los otros aliados, y fundamentalmente los que perdieron, que es muchos, que son, digamos, la gente de lo que se denomina la exconstitución o ex nueva mayoría, y que sus candidaturas están muy, muy enclenques. Bien, bueno, todos temas para un análisis posterior. De nuestra parte te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No hay de qué. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, ustedes lo han escuchado. Ahora ya nosotros nos estamos levantando, nos estamos yendo del aire de Radio La Luna hasta el viernes a las 5 de la tarde. Lo que le decimos a usted, quédese en AM 1140 porque ya llega Paco Rodríguez con España en el recuerdo. Chau, hasta el viernes.